hoy como promesas de siempre, un invitado que nos va a arrojar un poco de luz a muchas situaciones que continúan ocurriendo en el país, es decir, a nivel nacional, y que de alguna manera llegan a afectarnos o a afectar a algunas familias o algunas pueden ser de afección positiva. Pero usted la espera, usted la recibe y verá de qué manera le afecta, si le es positiva o si le es de manera negativa. Hoy tenemos un invitado y para mí es de un grato placer tenerlo. Siempre decía, ¿cuándo lo tendremos aquí? A propósito de que estábamos hablando del tema de los tapones, cuando llegó me dijo, ojo, como anillo al dedo, porque es lo que le pasa a todo mundo que va a una cita. Si usted tiene preparado una entrevista o tiene una reunión, colegio, trabajo, tiene que salir 3 horas antes para poder llegar a tiempo. Entonces, este invitado es ingeniero que puede decirnos del tema, hablarnos de las obras que se han realizado en el país. Tiene posgrado en organización vial. Fue director de tránsito terrestre cuando solamente estaba el tema de la licencia y otras cosas más que incluía. Y realizó un trabajo excelente dentro del gobierno de turno. Fue uno de los más destacados en ese periodo. Yo no voy a seguir hablando más de él. Vamos a dejar que él hable. Bienvenido, Andrés Martínez. Muchas gracias por darme el privilegio de estar aquí para compartir ideas sobre los temas diarios. Tú hablabas del tema de los tapones. Nosotros no hemos, en los últimos años, dejamos de buscarle soluciones a los problemas del tránsito y entonces cada día se van agudizando más. A veces se buscan soluciones como algunos parches, como aquella que se buscó hace unos meses atrás y que de no gire a la izquierda, que al final tuvieron que olvidarse de ella porque eso nosotros lo planteamos como partido y nosotros como técnicos, que eso era no tenía ningún sentido esa propuesta que estaba planteando porque no iba a resolver nada, como un efecto no resolvió nada y no dijeron que le echaran para atrás, pero le dejaron de dar seguimiento. No puedo dejar pasar, ya que hablaste como partido, que Andrés es miembro de la Fuerza del Pueblo y es presidente recién electo de la circunscripción número 2. Sí. ¿Es así? Sí, estamos ahí, asumimos esa responsabilidad que nos asignó la dirección del partido y estamos ya como partido, como circunscripción trabajando. Ya el próximo domingo nosotros salimos a la calle ya como circunscripción al trabajo de verificación de nuestra militancia. Vamos a visitarlo con el padrón que tenemos registrado en la mano, a confirmar la simpatía de esos dominicanos y dominicanas y a registrar a aquellos que tengan interés de registrarse en la Fuerza del Pueblo, porque realmente la situación que está pasando el pueblo dominicano requiere que nosotros salgamos a darle esperanza al pueblo dominicano que hoy está en una situación de desesperación, con el alto costo de la vida, con la delincuencia, con tantos problemas que está viviendo el país, los problemas de salud. Nosotros recientemente estuvimos viendo, el día que le habló el presidente, coincidí con estar en una peluquería recortándome y entonces estábamos ahí un grupo de personas, algunos oyendo el discurso y otros que fuimos a hacerle el turno para recortarnos y decía un ciudadano que estaba ahí, pero él no está hablando de República Dominicana, cuando hablaba, en ese momento hablaba del tema de salud, porque tú vas a uno de los hospitales del país, a cualquiera, y tú no vas a encontrar ni una aguja para que un médico corte cosa, una herida leve que le pueda pasar a un ciudadano que se cayó por ahí. Eso es mucho que decir, Andrés. Nada, eso es mucho que decir, que no pueda aparecer una aguja para coser a un herido en un hospital. El sistema de salud de nosotros colapsó. Y el público, porque lo que tenemos seguro, que nos sirve
qué sé yo, como vamos a decir un 50%, porque ese sistema, esa ley de seguridad social es una ley que el contribuyente, el empleado, el que cotiza, solamente va perjudicado, porque cuando tú vas al médico, el médico te cobra una diferencia que nunca es menos de 2.000. Entonces tú tienes un seguro, pero tienes que pagar una diferencia que nunca es menos de 2.000. Cuando te mandan al laboratorio a hacerte unos análisis, la mayoría, una parte importante no te lo cubre. Y lo que te cubre el 70%. Cuando tú vas a pagar, nunca estás pagando menos de 2.000 pesos de diferencia. Pero ahí estamos hablando del tema de las ARS. Sí, ese es el que tiene seguro. Por el que no tiene seguro, es prácticamente irse a morir. No tiene posibilidad, porque en los hospitales no hay nada. Es decir, ayer estaba yo con una persona que fui al hospital del seguro, al Gostier, y eso hay que ir ahí. Eso es una cosa penosa, eso es calamitoso lo que está pasando en los hospitales, pero digo el Gostier porque nos queda cerca y uno... Y no es entendible si fácilmente se perdieron 15.000 millones de pesos. 15.000, no. ¿O de Senasa? No, pero eso te hablan de 15.000, eso no se puede cuantificar todavía, porque ese fue el tema de la mayor corrupción, porque hay una parte que es una corrupción pero aquí no se ha entrado al fondo de la realidad de eso. Eso lo cogió el gobierno y el Partido Revolucionario Moderno para financiar su campaña. Lo que se agregó ahí fue que algunos que estaban ahí dentro también aprovecharon la oportunidad de decir, estos cuartos lo están cogiendo para la campaña, los que estaban ahí, pero yo lo estoy mandando para la campaña y yo me voy a quedar sin nada. Y ellos entonces aprovecharon también, pero eso no son 15.000 millones, ahí se está hablando de 100.000 millones o mucho más. Por eso la población está esperando que dicen que un Senasa .20 que aparezca, porque... está esperando eso porque lo ha dicho el procurador adjunto, Wilson, ha dicho que hay un Senasa .2. Te voy a poner un ejemplo. Yo conozco una señora que le indicaban un estudio. Ella tiene seguro Senasa, el subsidiado. Le indicaban un estudio. Y fue al seguro, le autorizaron el estudio. Cuando fue a hacerse el estudio le dijeron, no, ese corazón está latiendo mucho, no se puede hacer ese estudio hoy. Nunca le hicieron el estudio y cuando ella chequeó en el seguro Senasa pagó el estudio. Es decir, pagó 50.000 que costaba el estudio. Entonces, de forma tal que ahí, cuando entren a ese 2.0, aquí va a haber mucha gente. ¿Esa señora tiene un nombre? Sí, sí. Sí, y si tú no dices el apellido, no hay problema. No, ella llama Bernarda, sí, pero sí, ella, sí, pero ese caso como ese, hay cantidad enorme, y yo, hay un caso porque de un familiar mío, no quiero airearlo público. Solamente porque la gente toma como referencia que se mencionan casos aislados, pero no tenemos las evidencias para realmente, entonces tú acabas de decir el nombre, no tenemos que descifrar su apellido, pero se sabe que Bernarda fue con su corazón que estaba muy acelerado, no le hicieron el estudio, pero nunca se lo han hecho, entonces pero le facturaron. Pero no, y aparece en Senasa como que Senasa lo pagó, que Senasa lo pagó. Entonces, pero lo que pasa es que eso, si lo estudian al fondo, tiene que caer preso todo el mundo, porque al final, cuando llega la investigación, el que primero cae preso es el beneficiario. ¿Y quién fue el mayor beneficiario? Los que salieron electos, comenzando con el presidente de la República y la vicepresidenta, que fueron beneficiarios de esos recursos de Senasa. Pero el presidente acabó de decir que él no se liga con ese tipo de... Si tú observas, el presidente siempre estuvo negando que había problemas. Fue cuando ya no hubo forma de pararlo. ¿Y por qué lo negaba? Porque sabía que esos recursos se habían invertido en la campaña para su presidencia. El interés del presidente siempre fue que esos recursos de alguna manera llegaran a la población, porque aumentó la cantidad de beneficiados. Porque el presidente se maneja dentro de un nivel de un populismo
que al final lo que ha hecho es perjudicar a la población. Es decir, ahora, el que tiene ese seguro subsidiado puede ir, por ejemplo, a una consulta, a un hospital. Si hay un médico de turno, lo puede consultar. Pero si llega con un problema que haya que hacer una cirugía y tiene que buscar todo lo que se requiere, el hospital no tiene cómo resolvérselo. Entonces se referían en la barbería que estaba a que al escuchar el tema de salud, el presidente no estaba hablando. No, ¿De qué país estaban hablando? El presidente, no decía él, no, pues está hablando de Suiza. El presidente dijo que había un sistema de salud maravilloso y un sistema educativo extraordinario. Y lo que vemos ahora es que aquí nosotros hemos ido perdiendo el respeto a todo y ahora los estudiantes le están dando pela a los maestros. Eso es lo que vemos, un desorden en el sistema educativo. Los muchachos no están aprendiendo nada, no se está enseñando nada. La nómina de educación, ese 4%, tú vas, por ejemplo, a cualquier escuela y chequea con el administrativo, ¿cuántos empleados hay? 25, 30, 40 de limpieza. ¿Cuántos vienen a trabajar? 2 o 3. Porque estás hablando de botella. Pues eso se ha cogido para un clientelismo, o para botellas en todo. Vea cualquier. Yo soy el que estoy desfasado porque estoy hablando de botella. Pero vea. Hace mucho que no se escuchaba hablar de botellas. Vea a cualquier escuela de esa, tú vas por ahí y pregunta, ¿cuántos empleados administrativos aquí? Y te van a dar el listado, si aparece en muchos de los casos, quizás no te quieran dar la información, pero si tú consigues la información con uno de los mismos empleados que está ahí, que te la da por detrás, te va a decir, no, aquí hay 30, pero nada más venimos 4. Y eso, por ejemplo, yo soy de un campo de Río San Juan. En la escuela de mi campo hay gente nombrado de Cabrera, y Cabrera le queda a la escuela, qué sé yo, como a 25 kilómetros. ¿Y tú tienes tiempo para ir a tu pueblo? Sí, yo voy allá. Porque hay gente que después que se mudó para acá y es dirigente. No. Eres tú, el fin de semana. Que ya no van. El fin de semana estaba yo allá. No, ya está mi familia y tengo cosas ya que cuidar. ¿Y qué es lo que tiene la escuela entonces? O como muchísima gente que está en la nómina de esa escuela, pero no va porque los nombraron, son de Cabrera, son de Payita, de sectores muy lejos de ahí, que no hay forma de que ellos vayan todos los días a limpiar, porque si van, el salario entonces no les daría para cubrir los costos. Eso son botellas. Pero el Ministerio de Educación se ha estado manejando muy discretamente, no hay... Anteriormente habían unos temas ahí, pero se ha manejado. Si tú observas, cuando entró este gobierno en el 20, había unas 700 escuelas del programa aquel que cuando Danilo hizo la rifa ingeniero, y había unas 700 escuelas sin terminar. De esas 700 han terminado en 6 años unas 100 y pico. Y muchas de esas escuelas, por ejemplo, como una que hay en Río San Juan, está en un 95% desde que entró este gobierno. Le faltan cositas, ya estaba con su piso puesto, su ventana puesta, todo, es prácticamente la jardinería hecha, es decir, cositas, detallitos. Bueno, pero le han dado prioridad, tal vez no son tan necesarias, y le han dado prioridad a otras cosas. No, es que ellos no tienen capacidad administrativa. Han puesto gente, en este gobierno es que tú ves más desorden, porque incluso hay fallos que tú le entenderías, una obra está paralizada porque a veces los recursos no le asignan recursos, pero tú vas en las obras de este gobierno, parece que los profesionales se perdieron, parece que no están ahí los ingenieros, porque tú vete a la autopista Duarte. Llegando a Santiago, unos retornos que ellos hicieron, ahí se han muerto decenas de gente. Porque eso no, cuando tú vas y lo ves, no dices, no, por esto no lo pudo enseñar ni un arquitecto ni un ingeniero. No, es decir, son cosas como que cualquier ciudadano común va y dice, hagan eso y lo hace. Estudiante. O cualquier estudiante. Es decir, no, normalmente tú veías en el pasado que una obra podía estar paralizada y tú ibas a investigar por falta de pago. Los recursos no son suficientes, el Estado nunca tiene los recursos suficientes. Y eso, pero ahora no es, falla en los recursos, pero falla en la calidad de la obra. Todos vimos
la precariedad que se pasó aquí con el tema del metro, que la gente tenía, incluso hasta que ahora se inició, que había una campaña de que no se montara, porque había incluso la inseguridad de que pudiera fallar. Y aún así tú lo ves que el metro está funcionando y ves la baranda que están cayéndose. Es decir, Ustedes como dirigentes de la Fuerza del Pueblo, y igual los del PLD, que han criticado bastante, que el gobierno duró mucho tiempo con esa obra, pero ya está ahí. sí, pero está funcionando. lo que pasa es que cuando tú vas, y ellos construyeron ahí 7 kilómetros, y entonces tú vas, por ejemplo, de Villamella a la feria, que eran 15 kilómetros, y que la mayoría eran soterrados, que requiere mucho más trabajo, mucho más esfuerzo y mucho más costoso. Entonces sucede que aquella que era mucho más doble, y que era un sistema más complicado, se hizo en 3 años. Esto duraron 6 años para hacerla en un sistema elevado que es menos costoso y debe ser más rápido. ¿Por qué duró tanto esa obra? Por en una parte de populismo político, le dieron a cada ingeniero una columna, habían 35 compañías, cada ingeniero una columna. Entonces cuando cada ingeniero hizo una columna, mira, hazte tú esa, hazte aquella. Cuando fueron ya, ahí hubo unos fallos cuando fueron a empalmar la viga que va de una columna, de la columna que tú hiciste a la columna que hizo el otro, una estaba más alta que la otra, y entonces tuvieron que estar corrigiendo todos esos Hablan la fallos. mala lengua de unos fallos naturales que tiene esa zona, de que específicamente hay una columna que fue la que más tiempo duró. ¿Tú conoces esa información? No, yo uno no ha entrado a esos detalles, no puedo referirme O a... tú no quieres decir para que se sepa la gente por qué es que duró tanto. No, pues no, realmente No la no conoces. lo conozco, no puedo. En la declaración de la Fuerza del Pueblo, que no es ustedes como oposición pueden hablar del discurso del presidente, pero el presidente presenta lo que ha hecho durante el 2025 ante el Congreso. Y el Congreso viene siendo el auditor, pero no he escuchado a nadie del Congreso que haya dicho que lo que el presidente dijo era mentira. La Fuerza del Pueblo, en cada área de la parte de lo que dijo el presidente, ha hecho una rueda de prensa y ha presentado toda la mentira que dijo el presidente. Ayer yo soy parte de la Secretaría de Obras. O sea, muy grande decirle mentiras al presidente. Ayer yo soy parte de la Secretaría de Obras Públicas de la Fuerza del Pueblo, y nosotros presentamos un listado de las obras que el presidente presentó ahí, como que estaban terminadas. Algunas son del gobierno anterior, desde antes del 20, que él la presentó como obra suya. Otras, como por ejemplo el malecón de Cabrera, le pusieron 6 lámparas y el presidente la presenta como... Estaba hecho ahí. Ya yo vi que tú me estás listando cada una de esas obras. Aguántamela ahí. Cuando regresemos de la pausa, vamos a ver cuáles son esas obras que dice la Fuerza del Pueblo que están inconclusas o que pertenecían a otro gobierno que habían empezado, o reestructuración de esas obras. Cuando regresemos de la pausa. Soy Nelson Cruz. Hoy vengo a hablarte del corazón. De cada 9 muertes en accidentes de tránsito, 6 son motoristas. Tú y yo, de alguna manera, tenemos un familiar, un amigo que ha fallecido en un accidente de tránsito. Vamos a crear conciencia. A ti, conductor, respeta las señales de velocidad. Si estás manejando, 0 alcohol y no chatees cuando estés en el vehículo. A ti, motorista, ponte el casco. Tu mejor jugada es la prevención. Continuamos con el Poder Municipal y en esta tarde conversamos con Andrés Martínez, ingeniero Andrés Martínez, quien es presidente representando a la Fuerza del Pueblo por la circunscripción número 2. Y Andrés nos habla de un recorrido que ha realizado la Fuerza del Pueblo con relación a un sinnúmero de obras que el presidente de la República mencionó en el discurso como obras concluidas. Y le estoy resumiendo
lo que decía Andrés en la primera parte. Y de esas obras, muchas de ellas lo terminaban diciendo en una barbería, de que el presidente estaba hablando de otro país, pareciera que estaba hablando de otro país. Hay muchas obras, por ejemplo, el presidente presentó las obras de Baní, la carretera que se hizo en Baní, otras avenidas como la que va a la autovía que va a Caucedo, que llega, esa es una obra también de este gobierno. Claro, una continuación de lo que dejó Danilo, pero si lo vemos dentro del punto de la autovía Juan Bosch, no tienen una relación porque esas están separadas, pero sí hace el enlace en la carretera que va hacia Samaná. Entonces, él nos menciona de algunas obras que se han mencionado y que desde ahí la Fuerza del Pueblo ha hecho una rueda de prensa para indicar que tal obra es una continuación de otro gobierno o son obras nuevas, o son asfaltados, o son no son obras completas o que realmente se completaron. Vamos a continuar escuchando las obras que él nos mencionaba. Si tú observas y entras a ver en la misma página del gobierno las obras, por ejemplo, ellos te presentan el hospital de Río San Juan. Le repararon la emergencia, ya es una obra. Pero yo, por ejemplo, el gobierno ha presentado en todos los informes la entrada de Samaná. Digamos que la entrada de Samaná es una cosa que es necesaria, imprescindible para esa provincia turística, pero es una cosita. Tiene 5 años presentándola como una obra que está haciendo y que no termina. Nosotros cuando estuve, por ejemplo, en Malecón de Nagua, eso el presidente ahora no ni habló de él. Es decir, que es una obra importante que se comenzó cuando ya en el último periodo del gobierno de Leonel, y no hay forma de que la terminen. Y yo estaba allá ahora el sábado, y cuando tú observas, tiene un atraso enorme. Es decir, nosotros, el presidente dice que la va a entregar en 6 meses, pero no es verdad. Sí, está extremadamente atrasada. Pero te presentó, si tú buscas el listado de los hospitales que el presidente dice, y tú vas a ver esos hospitales, eso no lo ha terminado. Están envueltos en un desorden. Pero cuando tú vas, por ejemplo, te hablaba de la situación de las escuelas. Ahora, ¿qué están ellos haciendo? Por ejemplo, una escuela, la ley establece que tú más de 2 millones de pesos ya tienes que someterlo a concurso. ¿Qué hacen ellos? Van a repararte una escuela y te preparan un presupuesto para las luces, o un presupuesto para la pintura, o un presupuesto para la ventana, o un presupuesto para cubrir el piso. Y te hacen 10 presupuestos, pero lo dan al mismo ingeniero como para no hacer un concurso, para que participen otros ingenieros. Como una forma también de... No llegan a los 2 millones, o llegan a los 2 millones. La obra puede llegar a 3... La obra... Puede llegar a 5 millones. La obra general puede llegar a 25 o 30 millones, pero ellos te la dividen en cuotas de 2 millones. Separado, luz, piso, ventana, separado. De a 2 millones, pero se la dan al mismo ingeniero. Tú sabes que eso se llama corrupción, porque eso no fue a concurso y la ley 340 te manda que una obra de esa índole vaya a un concurso. Pero más que esa es terminar las obras. Tú recorres el país. Pero hablando de eso que dice, de ese truco, se han hecho modificaciones en compras y contrataciones. Han hecho modificaciones para evitar los temas de corrupción en las adjudicaciones, en el tema de compra. Pero ¿y esas mejoras? ¿De que no sirven de nada? ¿Eso es lo que quieres decir? Sí, lo que pasa es que posiblemente esa escuela, esa mejora que ellos tiene 30 millones porque la dividieron en 15, 16, 12 sus obritas. Si lo hubiesen hecho una obra sola y va a un concurso, posiblemente en vez de 30
costara al gobierno 25, 24 millones. Pero como no se sometió a concurso, fue para beneficiar a un particular. Pero las obras, pero estas no son las obras fundamentales. Cuando vemos el mismo tema de educación, volvemos al tema de las escuelas. Hay muchos pueblos donde tú recorres y te das cuenta cómo hay una gran cantidad de escuelas paralizadas que están en un 95%, 90%, pero también tú ves en los noticieros, cuando la gente está haciendo huelga para que le terminen su escuela, que ya está empañetada, que sí, es un asunto de, ellos dijeron que era de que había un nudo legal, dijo el presidente, lo sometió al Congreso, le aprobaron ese nudo legal, ahora no tienen ninguna excusa, pero no la terminan. Pero yo estaba, te decía que estaba para Río San Juan, y voy, el camino Río San Juan, Payita, hay dos formas de ir de Río San Juan a Payita, o te vas por Cabrera y caes a Río San Juan, o te vas por Payita y vas por la zona rural y termina en Río San Juan. Pues ese presidente fue el presidente, inauguró 10 kilómetros, después fue la vicepresidenta, inauguró 2 kilómetros. Pero los otros está ahí, vuelta a Hoyo, vuelta en Caliche, por el presidente dice que le inauguró y está en la lista de las obras que ha hecho el gobierno. Es decir, se ha estado constantemente engañando a la población y si no es que la fuerza del pueblo se lo dice, la población no lo sabe porque una persona que le dicen en Barahona que inauguran una obra en María Trinidad Sánchez, cuando él no sabe ni dónde queda María Trinidad Sánchez, ni va a ir nunca María Trinidad Sánchez, y el presidente, la costumbre que nosotros teníamos en este país, hasta que llegó este presidente, era que los presidentes no le hablaban mentira al país. Tú estás hablando de que, porque tú eres de la fuerza del pueblo, entonces está hablando que tampoco Danilo le hablaba mentira. Mira, en su mayoría los presidentes se cuidan de, pueden usarte un tema político de una forma u otra, pero en su mayoría los presidentes en la historia de este país, para la población la palabra del presidente es una cosa muy seria y no dudaba de lo que decían los presidentes, y los presidentes también se cuidaban de no decirle a la población una cosa que no fuera verdad. Pero ustedes como fuerza del pueblo dicen que Abinader es la excepción. Le hablo mentira. Habla mucha mentira. Ajá. Por ejemplo, en todos los temas te habla el presidente mentira. Es decir, uno lamenta que, porque es que el presidente uno tiene que verlo con un respeto, con un nivel casi sagrado. Y entonces el presidente tiene que respetar lo que dice. No puede el presidente ir a decirle al Congreso o ir a la prensa, a un periodista, decirle cosas que después lo desmientan, porque eso relaja la figura sagrada casi del presidente. Ya que hablas del presidente, ¿qué ha pasado con la semanal? ¿A ustedes le agradaba Bueno, la semanal? porque la semanal el presidente iba ahí, decía una cosa y al instante lo mentían, y entonces terminó teniendo que retirar ese programa porque constantemente estaba desautorizado. ¿Te acuerdas que él dijo que lo de Senasa, que eso era la oposición, porque quería que le quitaran el seguro a los pobres? Pues después tuvo que ir a decir que es verdad que entre la campaña y esos funcionarios se habían robado el dinero del pueblo y quebraron al seguro Senasa. Andrés, y no, ya que hablaste del ingeniero, que le dan una obra que cuesta 35 y se la dan en varias partes, ¿no cogerías una de esas obras? No, yo trabajo privado y no... Sí. Yo trabajo privado y humildemente no va mal. Recuerda que dije que algunas de las cosas que ibas a decir a uno lo benefician y a otros no. Por ejemplo, al ingeniero que le estén dando esas obras en parte. ¿Quieres que te diga una cosa? Y esto te lo digo como persona, como Andrés Martínez. Yo no me opongo que a un ingeniero le asignen una obra, porque te voy a decir algo, esa ley 340, desde el punto de vista de Andrés Martínez, y te lo voy a hablar como persona, esa ley de 340 es la ley más discriminatoria, esa ley es para los ricos. Esa ley, un ingeniero, por ejemplo, pobre, que se graduó, ¿cómo consigue una obra? No hay forma. Porque cuando tú vas, ahora te preparan los requisitos, y desde que tú lo lees ya sabes que tú no buscas nada ahí. Por ejemplo, en una carretera siempre son las mismas 4 compañías, porque cuando yo voy
a concursar por una carretera o por un camino vecinal, tiene esas 4 compañías tienen todo lo que se requiere y pueden ir hacerlo nada más. Necesita para el combustible, pues, entonces ¿qué ingeniero pequeño le va a ganar? Entonces, desde mi punto de vista, esa ley es para... los chiquitos no tienen forma de participar. Andrés, hablemos un poco de la fuerza del pueblo, y antes de introducirte al tema de la fuerza del pueblo, ¿qué está haciendo la fuerza del pueblo? Per se, para las próximas, todavía quedan 2 años, el presidente apenas va a comenzar a hacer el conteo regresivo del tiempo que le queda, pero quiero referirme especialmente, tú que has sido designado como presidente de la circunscripción número 2, y hay unas palabras dichas por el expresidente Danilo Medina, que dice que no son los miembros del PLD que se están yendo a otro partido, sino que de los otros partidos están viniendo. ¿No sería tú uno? Porque tú vienes del PLD, ¿eras regidor del PLD? Yo fui regidor del PLD 8 años. Yo duré en el PLD 38 años y 7 meses. Toda una vida. Toda una vida. Es decir, toda mi juventud. ¿No te da nostalgia? No. No. No, porque como yo soy un tipo que tengo mi criterio, hubo procesos en el PLD, por ejemplo, donde yo gané una candidatura a diputado y Recuerdo eso. Danilo me quitó mi candidatura. Después vino otro proceso y cuando eran 100 mesas, cuando faltaban 14, yo estaba en primer lugar y cuando llegaron esas 14 pasé al 4.º lugar. Y entonces, sí, fui recibiendo golpe tras golpe, y entonces cuando salí realmente sentí como que me liberé, porque me sentía perseguido, aunque te digo que todo el que pasó por la escuela del PLD debe sentirse agradecido. Por aquella escuela, hasta que tú ibas y te formaban políticamente, todo el que pasó por un círculo de estudio y leyó, como le decían la gente despectivamente, los folleticos, y tú analizabas los procesos. Por ejemplo, un PLDista que se formó en un círculo de estudio, todos estos procesos que están dando ahora en el mundo lo entienden, porque Juan Bosch lo analizaba, lo que eran esos procesos históricos, de todo lo que está pasando en el Medio Oriente y todo eso. Muy importante esa información que me está dando, pero son 2 preguntas que te hice. ¿Qué piensas y qué opinas de eso que Danilo dice, que están yendo hacia el PLD? Bueno, si cuando tú chequeas las mediciones que se están dando hoy, la Fuerza del Pueblo sacó un 29-30% en las pasadas elecciones. De ese 29-30%, una parte importante fue por el liderazgo de Leonel Fernández, y ahora las mediciones como partido rondan entre 39, 38, 40, significa que la Fuerza del Pueblo sigue creciendo, y constantemente nosotros estamos juramentando a gente de todos los partidos. Es decir, ahora mismo nosotros ya no es como en principio, que eran los PLDistas que salían a la Fuerza del Pueblo, detrás de la Fuerza del Pueblo, pero más que todo detrás del liderazgo de Leonel Fernández. Ahora son de todos los partidos, ahora son del PRM, ahora son gente que fue candidato, gente que fue dirigente, gente que fue estafado por el PRM. Es decir, que siguen llegando del PLD, pero siguen llegando del PRM. ¿Cómo se estafa a una gente que está dentro de un partido? Bueno, si tú haces así y te dicen, mira, dedícate a la circunscripción 2, por ejemplo, como el caso que recientemente un empresario de PRM, que yo tuve una reunión con él y que tuvimos reunido con el vicepresidente del partido, Radamés Jiménez, que próximamente va a haber una juramentación con Leonel Fernández, y ese empresario le dice, encárgate de tal zona del país, y él se dedica en cuerpo y alma, invierte sus recursos, pero está contando con que cuando el partido gane él va a ser tomado en cuenta en un espacio de poder, y después no te dan ni un saludo,
entonces eso fue engañado. ¿No cree que eso atrasa mucho en el país cuando, y hablabas ahorita de cosas, leyes que están hechas para los ricos, de que también un empresario involucre su dinero, su tiempo, su cuerpo y su alma para luego estar en una posición que obligatoriamente le toca al presidente tomarlo en cuenta porque estuvo involucrado en cuerpo y alma? Entonces, en este caso, el presidente tendría que estar involucrado para darle una posición que posiblemente no llega al monto del salario de poder recuperar lo que invirtió como salario. Sí, pero hay una parte de eso que tú dices, por ejemplo, y lo hemos visto en este gobierno, cuando tú vas y te reúnes con los dirigentes del PRM en la circunscripción, lo que hacen vida abajo, tú oyes griterío porque este es un gobierno de empresarios, cuando el empresario no conoce a los dirigentes. Ajá. Un empresario no tiene un vínculo con el dirigente local, y cuando ese dirigente local va a donde un funcionario de estos que están ahora mismo en el gobierno, que todos son empresarios, no le responden porque no lo conocen, pero realmente hay gente también que hace política y quiere servir al Estado y quiere servir al país. Hablaste de Leonel, del liderazgo de Leonel, y no quiero irme así en este minuto, que es la última parte y la última pregunta. ¿Leonel u Omar? El partido La Fuerza del Pueblo es el partido de Leonel. Omar es un joven con un talento extraordinario y con una capacidad de trabajo extraordinaria, con una humildad. Es decir, yo más que todo admiro cómo este joven entra con nosotros a los barrios, a los callejones, la capacidad que tiene de que tú le presentes a una persona hoy. Ya me dijiste que es Leonel. Alguien hoy ha dicho que el presidente Danilo Medina y el presidente Abinader deben ser rehabilitados para ir en el 2028. ¿Estás de acuerdo? La constitución de este país no se toca. No se toca. No se toca. Muchísimas gracias, Andrés, por estar con nosotros. Esto continúa, nos vemos en una próxima ocasión. A ustedes damos las gracias por estar nueva vez en el Poder Municipal. Nos vemos el próximo miércoles de 6 a 7 con Santiago Guzmán y las informaciones del Poder Municipal. Buenas tardes.